Todo lo que siempre había pensado sobre el cerebro ha resultado no ser cierto tras estudiarlo a fondo. Richard Hayer. A todos nos gustaría ser más inteligentes, pero apenas sabríamos especificar lo que eso significa. Desde hace más de 100 años, la ciencia trata de averiguar qué elementos de nuestro sistema nervioso resultan clave para poder calificarlo de inteligente. Eduardo Punset conversa hoy con Richard Hayer, neurocientífico que emplea las nuevas herramientas de la neuroimagen en el estudio de la inteligencia humana. Con la inteligencia está ocurriendo algo muy parecido al estudio de las emociones. En cuanto la ciencia pudo medir algo de los mecanismos emocionales, entonces la ciencia entró paulatinamente en el estudio de las emociones básicas y universales. Bien, pero con la inteligencia ha pasado algo multiplicado por 1000. Allí las posibilidades de medir son inauditas y lo verán en este programa. Y esto ha hecho que la ciencia entrara a saco. Y de una situación en la que lo único que sabíamos, intuíamos, es que la inteligencia a lo mejor tenía algo que ver con el volumen, el tamaño del cerebro, hemos pasado a una situación en la que prácticamente, agárrense, podremos leer lo que la gente está pensando. Qué cambio, ¿no? Qué cambio, profesor Hayer. En este tema de la inteligencia, hace 10 años todo el mundo estaba convencido de que dependía del tamaño del cerebro. Cuanto mayor era el cerebro, mayor era la inteligencia. Y ahora la situación es difícil porque por lo visto no hay ninguna región cerebral que sea responsable de la inteligencia. Estudiáis la sustancia gris, la sustancia blanca. ¿Qué ha ocurrido? Siempre es complicado, nunca es simple. Cuanto más aprendemos, más se complica la cosa. Como dices, hace 10 años se hablaba del tamaño del cerebro. Pero cuando yo empecé, hace 25 años, la polémica era si se podía estudiar científicamente algo como la inteligencia. Es verdad. Circulaban nociones distintas de lo que podía ser la inteligencia en cuanto a las pruebas para determinar el cociente intelectual. Estos test han estado disponibles desde hace unos 100 años, pero no estaban muy bien considerados por el público, aunque funcionen bastante bien. Había muchísima controversia sobre si la inteligencia se podía medir o estudiar científicamente o no. Ahora, 25 años más tarde, utilizamos la tecnología médica más avanzada de neuroimagen para estudiar el cerebro. Y por tanto podemos ver su interior con todo lujo de detalles, tanto en lo referente a la estructura como a la función cerebral. Pero además, podemos relacionar las partes del cerebro con los test de inteligencia y otras maneras de medir la inteligencia. Es divertido ver cómo las empresas, los psicólogos, los asesores, todos han descubierto que estos test de inteligencia funcionan, que cumplen su objetivo. Ok. Pero mientras hablabas, me acordaba que lo mismo ha ocurrido con las emociones, ¿sabes? Entiendo perfectamente por qué las personas pueden beneficiarse del estudio de las emociones, de la gestión de las emociones básicas. Pero, ¿de qué sirve investigar la inteligencia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es por motivos sanitarios? ¿Educativos? La inteligencia es uno de los fenómenos más complejos del cerebro. Según mi definición, la inteligencia establece diferencias entre las personas en lo bien que aprenden, recuerdan y razonan.
Tenemos diferencias en esos ámbitos y también personas con retraso mental. ¿No estaría bien entender qué es lo que no acaba de funcionar en su cerebro para intentar encontrar un tratamiento? ¿Y no sería útil para todo el mundo si pudiéramos aumentar nuestra inteligencia, si entendiéramos los procesos biológicos del cerebro que conducen a la inteligencia? ¿Acaso no te gustaría ser más inteligente? Ya eres muy inteligente, pero ¿no te gustaría serlo más? Seguro. Sí, ¿verdad? Y ahora déjame preguntarte lo siguiente. Imagina que entendiéramos los procesos biológicos del cerebro que conducen a la inteligencia y pudiéramos desarrollar una pastilla que actuara sobre los factores de crecimiento en el cerebro que determinan la sustancia gris y la estructuración cerebral en las zonas relevantes para la inteligencia. No es inconcebible, ¿no? No, no es inconcebible. No. Mi pregunta es, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por una pastilla que aumentara tu cociente intelectual? Hombre, pagaría algo más de lo que pagaría por un iPhone, por ejemplo. Sí. Claro, es increíble lo que estás diciendo, ¿no? Dijiste en algún lugar, no recuerdo dónde ahora, que si se analiza el funcionamiento cerebral con estas nuevas técnicas de neuroimagen en una persona que mira un vídeo, se puede saber de qué va el vídeo, o podremos saberlo bastante pronto, ¿no?, mirando el cerebro. Hay muchos grupos que trabajan en todo el mundo con este problema tan complejo e intentan analizar imágenes del cerebro para ver cómo cambian mientras alguien ve un vídeo. Y luego ve si solamente con las imágenes del cerebro se puede inferir qué es lo que está viendo la persona. La posibilidad de hacerlo está ahí. Es decir, sería como leer la mente. No sé cuánto tiempo tardaremos en lograrlo, pero sí sé que ha habido algún progreso. Hay otra explicación de la base cerebral de la inteligencia que tú denominas el enfoque de la eficiencia en la inteligencia, o algo así, no recuerdo bien exactamente. ¿Pero a qué te referías cuando hablabas de esto? Hace 20 años hicimos uno de los primeros estudios con neuroimagen para analizar lo que hace el cerebro cuando una persona soluciona problemas difíciles, problemas de razonamiento abstracto y no verbal, como reconocimiento de patrones. Patrones. Sí, problemas muy difíciles. Y lo que descubrimos fue una gran sorpresa. No nos lo esperábamos. Cuanto más duro trabajaba su cerebro, peor lo hacían. Y cuanto mejores resultados tenían en la prueba, menos trabajaba su cerebro. Fue una gran sorpresa. Pensábamos que sucedería lo contrario. Nuestra manera de interpretarlo fue que lo que te hace inteligente no es la intensidad con la que trabaja tu cerebro, sino la eficiencia de su funcionamiento. Y nos hemos pasado los últimos 20 años investigando esta noción de eficiencia cerebral. Otra cosa que me parece fascinante de los resultados de vuestra investigación es que decís que la base cerebral de la inteligencia tiene mucho que ver con la memoria, la atención y el lenguaje. Sí. Hablaremos luego del lenguaje. Muy bien. Pero, ¿a qué os referís cuando decís que la base cerebral de la inteligencia tiene mucho que ver con la memoria? ¿Por qué? Hemos estado estudiando qué partes del cerebro se relacionan con las puntuaciones en los test de inteligencia. El motivo por el que los test que miden el cociente intelectual funcionan tan bien es porque incluyen una muestra de los distintos tipos de habilidades mentales que tienen las personas. Cuando correlacionamos la puntuación en los test de inteligencia con la cantidad de tejido cerebral, la cantidad de sustancia gris del cerebro, buscamos las partes cerebrales en las que hay una mayor relación. Es decir, aquellas en las que cuanta más sustancia gris hay, mayor es la puntuación. Y lo encontramos en algunas áreas cerebrales, distribuidas por todo el cerebro, pero ubicadas en las mismas zonas que la memoria, la atención y el lenguaje. ¿Y el lenguaje? Por tanto, creemos que la inteligencia de los seres humanos se construye sobre esos procesos psicológicos básicos. Cada día nos cruzamos con pequeños héroes que poseen grandes capacidades.
si bien no nos damos cuenta y lo consideramos normal. Mira, justo detrás de tu taza de café hay uno de ellos.